Entonces vamos a continuar. Seguimos hablando de las técnicas de anestesia. Entonces, la última clase nos quedamos con la técnica de anestesia intraligamentaria y comentamos que esta técnica no se utiliza para procedimientos simples, sino que nada más para procedimientos de extracciones, procedimientos quirúrgicos. De lo que hemos comentado hasta aquí, ¿alguien ha tenido alguna duda? Que haya repasado sus clases y que haya surgido alguna duda o algún comentario. ¿Todo va quedando entonces 100% claro? Sí, doctor. Bueno, entonces seguimos hablando de la anestesia intraligamentaria. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, la anestesia intraligamentaria, como hemos comentado, implica la inyección de la solución anestésica directa en la membrana periodontal. Entonces, en algunos casos se puede llegar a utilizar, aparte de los casos que son quirúrgicos, se puede llegar a utilizar en pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos de la coagulación. Entonces, por ejemplo, pacientes hemolíticos que tienen hemofilia o trastornos similares, puede ser una buena alternativa colocar este tipo de anestésico local. ¿Por qué? Porque no tiene que entrar tanto la aguja. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo del nervio dentario inferior, la aguja tiene que entrar muy profunda a través de los músculos de toda la región pterigomandibular. Entonces, uno de los riesgos de que cuando nosotros entramos con la aguja en esta zona es de lastimar vasos sanguíneos que irrigan regiones musculares extensas y podamos provocar un sangrado. Entonces, los pacientes hemofílicos, pues sí nos da miedo provocar este tipo de sangrados porque pueden producir hematomas que pueden ser muy graves, que pueden llegar a comprometer mucho las vías respiratorias de nuestro paciente. Entonces, aquí la indicación, pues es este tipo de inyección, porque nosotros no entramos tan profundo, es una inyección que va directamente sobre el ligamento periodontal, sobre todo en caso que nosotros vamos a hacer extracción de dientes en este tipo de pacientes con diagnóstico de filia.
Y bueno, también esta técnica, la anestesia intraligamentaria, también es muy buena cuando fallan otro tipo de técnicas. Entonces, es raro, pero en algunas ocasiones la anestesia por infiltración puede llegar a no ser tan efectiva. Entonces, sobre todo en el caso de las extracciones dentales, que es cuando necesitamos profundizar más con la anestesia. Entonces, en este tipo de pacientes, pues sí existe el riesgo de que nosotros no logremos una anestesia tan efectiva, y si no logramos una anestesia tan efectiva, entonces pues podamos reforzar a nuestro paciente con esta técnica de anestesia intraligamentaria. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Doctor, yo me quedé con una duda, pero de la diapositiva pasada, solo que Ok. se me pasó preguntarle. Sí, con gusto. ¿Por qué dice que en el primer párrafo dice que no se debe, que se infiltra 0.6 mililitros de solución, pero después dice que debe dar más de 0.4? A ver, permíteme un poquito, déjame acomodo aquí, que no sé qué pasó. A ver, espérame un poquito, Parece que se eliminaron las diapositivas. ¿Alguien sabe cómo puedo eliminar esto? Que parece que se eliminaron, pero aparte como que no se guardó. Se me hace raro. ¿Quiere eliminar la diapositiva, doctor, o qué? No, se eliminaron. Ahorita se me eliminaron. Se borró todo de las diapositivas hasta esta parte de anestésicos locales. Pero como que no me dio opción de si quería guardar los cambios o no. Igual puede darle a ver si le aparece. Un concepto. A ver. Nomás ya se escondieron. Ya vi. Se viene. A ver. Me parece que ya. Ahora sí, doctora, ¿me puedes repetir tu pregunta de esta diapositiva? Sí, doctor, sí, es esa diapositiva. Es que, ¿por qué primero dice que se debe infiltrar 0.6 mililitros, pero después dice que no se debe inyectar más de 0.4? Ok, entonces... Sí, bueno, hay que dejar entonces la referencia de 0.4 mililitros. No hay que infiltrar más de 0.4. Porque a menos de que el diente ya esté con algo de movimiento y podamos entrar con la aguja a otro espacio más profundo y podamos colocar un poquito más de anestésico. Pero normalmente el límite sí es de 0.4 mililitros. Entonces hay que infiltrar 0.4 mililitros, pero es por zona donde nosotros lo ponemos. Entonces podemos poner 0.4 mililitros, pero después podemos poner otros 0.4 mililitros en la región más distal. El chiste es que aquí no hay, mientras no sobrepasemos la dosis máxima que ya tenemos. ¿Sí, claro?
Sí, doctor, O sea, gracias. entonces ya no va a ser punto 6, ¿verdad, doctor? No, lo dejamos de punto 4. Bueno, entonces, ahora vamos a la inyección intraósea. ¿Mande? Pero que no había dicho que puntos, o sea, por la razón por la que puso el punto 6 era que punto 6 era de un lado y punto 6 era del otro y por eso daba 1.2 mililitros en total. Sí, el chiste nada más es no sobrepasar la dosis máxima y si ustedes tienen un rango de colocar anestésico local que puede variar entre punto 4 y punto 6, realmente los cartuchos no están así cifrados de punto 3, de punto 4, nada más nosotros sabemos el total del anestésico, entonces esto nada más es como una referencia y así vienen los libros, pero ya en la práctica pues los anestésicos no tienen como tal esas cantidades tan específicas, o sea, no vienen grabados los cartuchos de 0.5 a 0.5 mililitros, sino que nada más sabemos que tiene 1.8 mililitros el cartucho. Entonces nada más no hay que sobrepasar. Y aquí lo importante es que cuando ustedes están haciendo el bloqueo de intraligamentario, pues ustedes sepan que es solamente en el caso de extracciones, porque puede ocasionar un traumatismo dentro del ligamento periodontal. Entonces aquí hace luego como referencia a que pues si ustedes no van a hacer la extracción de ese diente, el chiste es no colocar tanto anestésico. Se recomienda que no sobrepase el 0.4 mililitros porque puede ocasionar este tipo de lesión. Normalmente utilizamos 1.2 mililitros para bloquear un diente que nosotros vamos a estar trabajando. Pero de todo esto, para que no nos compliquemos tanto con estas cantidades tan específicas, nada más el chiste es no sobrepasar la cantidad de dosis máxima que tenemos con nuestro paciente y cuando vamos a hacer una anestesia intraligamentaria, sabemos que solamente es en el caso de extracciones y si no vamos a hacer extracciones y solamente la vamos a utilizar para hacer un bloqueo, sí debemos de limitarnos y de preferencia no colocar más de 4.4 mililitros para no ocasionar mayor traumatismo en el ligamento periodontal. Entonces, esa es la situación que en general ustedes deben de tomar en cuenta en cuanto a este tipo de técnica. Ah, ok, está bien, doctor. Gracias. Sí, de nada. Y bueno, ahora por favor anoten esta diapositiva de la técnica de inyección intraósea. Póngala pues. Doctor, no sé si sea yo, pero no me ha cambiado la diapositiva. Ni a mí. No, mi doctor. Ok, déjame la vuelvo a subir. Listo, a ver si ya. ¿Sí la pueden ver? Sí, ya, doctor. Sí, doctor. Ok. Ok, ahora sí, entonces por favor anótenla.
Entonces, la técnica de anestesia intraósea es una alternativa también que nosotros vamos a recurrir cuando estemos dentro de un tratamiento quirúrgico. No hay otra forma que nosotros podamos lograr esta anestesia que no sea abriendo un colgajo, cortando hueso y colocando ahora sí la aguja dentro del hueso esponjoso. Entonces, esta técnica sí es una técnica exclusiva de la extracción dental. Entonces, la intención de este tipo de bloqueo es colocar ahora sí el anestésico directamente sobre el hueso donde nosotros vamos a estar trabajando, principalmente en la región de los molares inferiores, que es ahí donde ya sabemos que la cortical es más dura. Entonces, si ustedes van a estar haciendo una extracción de un primer molar inferior o de un segundo molar inferior o de un tercer molar inferior, y ustedes ya bloquearon el nervio dentario y al paciente le sigue doliendo, entonces esta alternativa quirúrgica es una de las mejores. Entonces, en este caso, ustedes ya removieron un poco de hueso, ya hicieron su colgajo de la encía y ustedes ya pueden tener un acceso directo, ahora sí, al hueso esponjoso y ahí colocar el anestésico local. Esta anestesia intraósea es muy utilizada por nosotros los cirujanos maxilofaciales cuando hacemos cirugía de terceros molares, porque hay veces que el tercer molar está muy profundo y está muy cerca de donde pasa el nervio dentario. Entonces, muchas veces, aunque bloqueemos muy bien la zona del nervio dentario, es muy complicado que nosotros entremos y que logremos una anestesia al 100% efectiva en la zona del tercer molar. Entonces, nosotros normalmente hacemos primero nuestra anestesia del nervio dentario para poder extraer un tercer molar, bloqueamos el nervio dentario, bloqueamos el nervio bucal largo y bloqueamos el nervio lingual. Después hacemos la incisión y después empezamos a remover el hueso con la pieza de baja velocidad y la fresa, que ya después el próximo semestre vamos a ver estas técnicas, pero ahorita, pues bueno, yo creo que muchos de ustedes ya han visto cómo se retira un tercer molar, que se tiene que ir cortando esta parte de hueso, la parte más superficial, y después cada vez vamos a ir entrando más profundo hasta donde se encuentra el hueso esponjoso. Y ahí es entonces donde nosotros vamos a colocar el anestésico utilizando este tipo de técnica, la técnica de anestesia intraósea, que es muy efectiva porque el anestésico ahora sí se va a infiltrar directamente en el hueso esponjoso y va a generar un bloqueo muy efectivo del diente que vamos a extraer. Yo creo que estos son de los tipos de inyecciones más específicas y más directas y mucho más efectivas que hay. Son muy efectivas. Incluso aparte, a veces aunque uno fracase en encontrar el nervio al hacer el bloqueo del nervio dentario, utilizando esta técnica, la técnica de inyección intraósea, es muy efectivo porque logra una adecuada concentración y un acceso directo hacia donde se encuentra el nervio. Entonces, la única desventaja que tiene esta aguja es que entra al hueso esponjoso directamente y pues el hueso esponjoso sabemos que está mucho más vascularizado y ahí entonces entra el anestésico y puede entrar más pronto al torrente sanguíneo y ahí provocar pues, los efectos secundarios que ya conocemos muy bien de los anestésicos locales, como que les puede dar ansiedad, les puede aumentar la frecuencia cardíaca momentáneamente en lo que se coloca o lo que dura el efecto del anestésico dentro del hueso esponjoso. Por eso cuando vamos a utilizar esta técnica, siempre tenemos que decirle al paciente que va a tener esas sensaciones para que no se vaya a asustar y que bueno, es una situación normal en este tipo de inyección. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, ¿a mí me puede repetir? Dijo que el problema de esa técnica era la aguja. No, el problema
es que entre el anestésico directamente en un tejido que está muy vascularizado, que es el hueso esponjoso. Entonces, cuando entra el anestésico con su vasoconstrictor, entra más pronto al sistema circulatorio y puede provocar taquicardias y puede provocar sensación de ansiedad en nuestro paciente. Por eso nosotros cuando vamos a hacer este bloqueo, siempre le tenemos que decir al paciente que va a sentir eso, que es normal y que no se asuste. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Doc, Sí, ¿y este tipo de anestesia no es muy dolorosa para el paciente? sí puede, sí, de hecho sí es una muy buena pregunta. Sí es muy molesta, pero es un segundo. Porque entra uno muy directamente muy cerquita del nervio, entonces el paciente sí siente un piquete que sí llega a ser intenso, pero dura un segundo. Muy pronto se quita porque luego entra el anestésico local y muy pronto hace su efecto. Entonces sí, también sí le tienen que avisar al paciente que va a sentir otro piquete y para que el paciente pues se prepare y pues no le tome por sorpresa, pero sí es una buena observación. Sí es doloroso, pero también es muy efectivo y es mucho mejor hacer este bloqueo que estar haciendo la extracción y estarse peleando con el paciente, que cada vez que nosotros luxamos el diente, al paciente le duela mucho. Entonces, o sea, realmente vale la pena ese piquete que pueda sentir el paciente que a estar aguantando todo el tiempo el procedimiento con mucho dolor. Gracias. ¿Alguien tiene algo? Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, yo tengo otra duda. ¿Ok? Por ejemplo, para antes de hacer el colgajo, ¿debemos anestesiar primero, pues en sí y todo eso para que también al paciente no le duela? Pero ¿qué técnica se usaría entonces? ¿Ok? Mira, normalmente ya vamos a ir viendo que para cada diente nosotros utilizamos diferentes tipos de técnicas. Esta inyección intraósea es la que nosotros utilizamos más frecuentemente en la región mandibular, que ya sabemos que es donde nos cuesta más trabajo porque la cortical es más dura. Entonces, para hacer la extracción de un primer molar, desde un tercer molar hasta un primer molar, pues nosotros tenemos que bloquear el nervio dentario y ese es un tipo de anestesia que vamos a ver más adelante, que se llama anestesia troncular, que es diferente a la anestesia por infiltración, que es la que hemos estado estudiando. La que dijimos que era la anestesia por infiltración, decimos que se practica más en la región del maxilar superior, que ahí el hueso es más esponjoso, es más poroso y se puede infiltrar más fácil el anestésico hasta el ápice del diente, pero en la región mandibular no se puede porque la cortical entonces es muy gruesa. Entonces, en la región mandibular nosotros siempre hacemos bloqueos tronculares. Entonces, si nosotros bloqueamos muy bien el nervio dentario, automáticamente estaríamos bloqueando el nervio bucal largo y el nervio lingual. Entonces, al estar este tipo de nervio dormido o bloqueado, entonces es que nosotros utilizamos el tipo de anestesia troncular. Aquí en este caso no se utilizó la anestesia por infiltración, sino que fue troncular. ¿Qué significa troncular? Pues que duerme uno toda la rama, que se duerme todo el nervio con una sola aplicación de anestésico local, a diferencia de la anestesia supraperióstica, que se va bloqueando diente por diente. Entonces se tienen que poner más piquetes para lograr el mismo efecto que en el caso que se logra con una anestesia troncular, que se duerme toda una región con un solo piquete. Nada más que la desventaja de la anestesia troncular es que normalmente el nervio o la rama principal está más profunda. Entonces nosotros tenemos que entrar con la aguja cada vez más adentro para lograr encontrar el nervio que es el tronco mayor. Entonces, a diferencia de la anestesia supraperióstica, que se va anestesiando diente por diente, son más piquetitos, pero la aguja no tiene que entrar tan profundo. No sé si va quedando esto muy claro. Sí, doctor, sí me está quedando claro a mí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok.
vamos a ver entonces cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica intraósea. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, ventajas de la técnica intraósea, que es súper rápida, es al instante, actúa al momento que nosotros la infiltramos, entonces se obtiene la anestesia en segundos. También otra de las ventajas es que existe una supresión de la anestesia del tejido blando. Entonces, la ventaja aquí es que nosotros ya no tenemos que estar colocando el anestésico dentro del tejido blando, porque cada vez que nosotros ponemos el anestésico dentro del tejido blando, nosotros podemos provocar una distensión del tejido. O sea, si se fijan, cuando ustedes vayan a poner anestesia o si les han puesto anestesia en su boca, se siente como que se infla el tejido blando y el paciente como que se muerde el cachete, porque obviamente pues nosotros lo inflamos como si fuera un globo dentro de la zona donde estamos colocando el anestésico local. Entonces, la ventaja de la inyección intraósea es que no generamos esta distensión o esta situación de agrandamiento en el tejido blando, porque se está poniendo el anestésico dentro del tejido óseo. Y bueno, es una técnica muy buena porque es eficaz cuando otras técnicas han fallado y ya como hemos comentado, que ya nosotros ya bloqueamos el nervio dentario y al paciente le sigue doliendo. Entonces nosotros ya para no bloquear el nervio dentario vamos a colocar el anestésico directamente sobre el tejido óseo para provocar esta anestesia que nosotros obtenemos en segundos. ¿Sí quedan claras estas ventajas? Sí, doctor. Bueno, y entonces, ¿cuáles son estas desventajas? Pues que es una técnica más compleja, que hay que, pues sí, para llegar hasta la zona del tejido óseo esponjoso, pues necesitamos hacer un colgajo, necesitamos remover hueso para colocar ahí nuestro anestésico local. La anestesia se disemina o disminuye mucho el efecto muy rápido, no dura a veces más de 10 minutos el efecto, porque ya sabemos que el hueso esponjoso está muy vascularizado, entonces muy rápido el anestésico se difunde en el organismo porque está muy vascularizado toda esa zona. Y al inyectar el hueso dentro del hueso podemos provocar una infección
o una osteomielitis. Es una complicación muy rara. Yo la verdad no he encontrado un paciente con este tipo de problema por haber realizado una inyección, pero está reportado en la literatura. Entonces aquí, para que nosotros tengamos menos riesgo de que podamos provocar una osteomielitis al momento de colocar el anestésico local, pues es que nosotros nos aseguremos de que el tejido esté sano, que no tenga ningún dato de infección, porque las bacterias son las que nosotros podemos meter con la aguja al momento de meterlo a través del hueso esponjoso, y ahí podemos entonces llevar una infección hacia el hueso esponjoso y ahí generar entonces este tipo de complicaciones como la osteomielitis. Entonces, es una complicación muy rara, pero bueno, sí se tiene que mencionar como la desventaja y ya sabemos cómo la podemos prevenir. Tratar de hacer este tipo de anestesia en dientes o en zonas que están sanas. Entonces, esta técnica, como odontólogos generales, no la van a poder utilizar porque normalmente no hacen este tipo de procedimientos, pero ya en el área quirúrgica sí va a ser una técnica que digamos, una carta que no les puede faltar, que ustedes deben de saber muy bien que existe y que les va a hacer muy, muy efectivo su tratamiento con su paciente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de estas ventajas y desventajas? No, doctor. No, doctor. Ok, bueno, entonces por ahí tengo pendiente de que agendemos una clase, la clase del jueves que no di. La verdad, ahorita en cuanto al tema, así como vamos muy bien en tiempo. Entonces ya yo creo que con los días que nos quedan de clase vamos a alcanzar a cubrir muy bien todo el tema. Ya si vemos que cuando vaya acercándose la fecha y todavía nos falta abarcar tema, entonces ya nos ponemos de acuerdo para poder poner esta clase que ahorita nos está faltando. No sé si estén de acuerdo. Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos muy bien ahorita en tiempos y ya después nos pondremos de acuerdo para ver cómo le podemos hacer para esa situación de las prácticas. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien, que tengan bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente.